Bueno, el doctor Alexander Postalian nos va a ofrecer el contexto general del recambio valvular ahora por catéter, que es una técnica que ha avanzado muchísimo en los últimos años. El micrófono está silenciado de su lado. Ahí está. Hola, hola Alex, ¿me escuchas? Stop sharing. Ahora me oyen. Ya, ahora a lo mejor sí los puedo oír porque creo que se quitaron el mute. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí los escucho, perfecto. Perfecto, Alex. Bueno, ya estamos en el Congreso, dimos la inauguración y les presentaba a nuestros estudiantes de medicina que están interesados en cardiología tu amplio currículum y que bueno, estamos muy emocionados por recibirte y agradecerte que te hayas dado el tiempo para dedicárnoslo. Sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, estamos muy interesados en escucharte, así que te dejo con nuestro auditorio. Vale, buenísimo. Siempre es un placer. Ok, le voy a dar aquí share screen y estoy esperando que están viendo la presentación en este momento. No sé si me... Perfecto. Ok. Bueno, mi nombre es Alexander Postalian. Yo soy cardiólogo. ¿Se puede subir el audio? ¿Sí me oyen, no? Dice que el audio. He oído algo, pero ok, bueno. Mi nombre es Alexander Postalian. Yo soy un cardiólogo intervencionista aquí en Houston, Texas, originalmente venezolano. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, particularmente al doctor Fernando Gómez. Siempre es un placer y un privilegio. Quiero hablar un poco acerca de la historia breve, no particularmente del tratamiento de la estenosis aórtica, sino de la historia del reemplazo aórtico transcatéter, que es un reflejo de cómo ha evolucionado la cardiología en las últimas décadas. Primero que nada, mis disculpas por el Spanglish constante. Ya llevo más de 10 años en Estados Unidos y el puertorriqueño se me pega. Por hacer la charla muy simple, si hay personas en la audiencia que están muy familiarizadas con este procedimiento, o por hacerla muy complicada si están en etapas iniciales del entrenamiento, pero voy a tratar de mantenerlo balanceado. Y algunas cosas que decir antes de proceder, hablando de bias. Me han pagado compañías que están involucradas en el tratamiento de estenosis aórtica, pero la verdad es que han sido cosas tan intermitentes y de distintas que ya ni me acuerdo ni quién, ni para qué, ni cómo, ni cuándo. Así que creo que estoy bastante balanceado. Una cosa importante es que tengo un martillo del dicho, si tienes un martillo todo parece un clavo. Soy intervencionista, me pagan indirectamente por hacer procedimientos, aunque trato de tener un martillo balanceado. Soy un entusiasta de tomar las decisiones correctas por los pacientes el 100% de las veces, así que espero que sea balanceado. Comenzamos con el pasado. ¿Cómo llegamos a donde estamos aquí? Esta es una foto del primer cateterismo hecho en la historia. En 1929, este señor Werner Forssmann pensaba que se podía avanzar un catéter al corazón para medir presiones adentro del corazón. Y todos le decían que estaba loco, que eso era imposible, pero quería proceder. Logró convencer a una enfermera que él tenía a que lo ayudara, y la enfermera le dijo: voy a dejarte hacerlo si me lo haces a mí. Y él dijo: ok, te lo hago a ti. Comenzó, llegaron al cuarto, anestesió el área del brazo de la enfermera, pero cuando la enfermera bajó a ver, resulta que él se estaba poniendo el catéter a él mismo, en la vena antecubital izquierda. Ya era muy tarde, ya había avanzado el catéter, le dijo: mira, ayúdame a ir al departamento de radiología. Caminaron al departamento de radiología, subieron 2 pisos, se tomó una placa de tórax, y esa es la foto
que salió del primer cateterismo humano. Eventualmente esto llevó a que él ganara el premio Nobel de la medicina. También es un nazi arrepentido, para el que le importa. Después, ya se hicieron cateterismos del corazón. Ahora vienen las arterias coronarias, que son las que dan flujo al músculo cardíaco. Se pensaba que inyectar contraste en esas arterias iba a ser letal. Este doctor, el doctor Soms, durante un cateterismo cardíaco, no de las coronarias, tomó la foto y se dio cuenta que el catéter estaba metido dentro de la coronaria derecha. De hecho, está documentado que el fellow que estaba con él en el caso lo escuchó decir: lo matamos, porque pensaba que iba a matar al paciente. Y de hecho, el paciente sí tuvo fibrilación ventricular transitoria, pero sobrevivió. Y de este momento nació la coronariografía y aumentó su uso de manera estrepitosa. Interesantemente, en 1973, el doctor Soms se ganó el Ray C. Fish Award, que es el premio más importante que damos acá en el Texas Art Institute, que es donde trabajo yo. Y aquí estamos nosotros casualmente celebrando el último recipiente del premio hace unos meses, el doctor Gary Rubin, por sus avances en los stents carotídeos. Después de la coronariografía vino este punto en 1977. Andreas Grunzig, que presentó este póster en una reunión del American College of Cardiology, que parece un póster casi como las carteleras que hacíamos nosotros en mi colegio en los 90, bastante escueto, pero fue el desarrollo de la tecnología de la angioplastía con balón. Avanzar este catéter adentro de una arteria coronaria, abrirlo, dilatar un bloqueo que antes era solamente quirúrgico. Pensaban que estaba loco, pero la terapia funcionaba, con ciertas limitaciones, pero funcionaba. Y aquí está, en 1980, solo 3 años después, el doctor Paolo Angelini, celebrando aquí en el instituto las primeras 100 angioplastias después de ser hechas. Lamentablemente el doctor Angelini falleció el año pasado. Para los que lo conocieron, fue uno de mis mentores y lo extrañamos mucho. Ok. Podían dilatar arterias coronarias con balón y el problema es que a veces la arteria se volvía a tapar. Había lo que llamamos recoil. ¿Cómo hacemos para que la arteria se quede abierta? Están aquí el doctor Julio Palmaz y Richard Schatz desarrollando la siguiente tecnología. Julio Palmaz era argentino, pero lo desarrolló aquí en UT San Antonio. Y lo que hicieron fue inventar el stent coronario, que es una malla metálica para mantener la arteria abierta. También, cuando comenzaron a implantar esto en humanos, le dijeron que estaba loco, pero evidentemente revolucionó la cardiología intervencionista. Y el doctor Julio Palmaz, con todas las regalías que ganó de sus invenciones, ahora está viviendo la buena vida con viñedos en California, bien relajado. Esto fue en 1986, por cierto. Y ya comenzamos a hacer los links. Aquí estoy yo en 1987, comenzando el proceso. Ok, hablamos un poco de cardiología intervencionista, cateterismo, ahora un poco más específico en la válvula aórtica. Y estos son los primeros sketches que tienen cierta precisión anatómica de la válvula aórtica, hechos por Da Vinci en 1512. Interesante. Y de hecho tenía ciertos cálculos hemodinámicos, ya estaban comenzando a esclarecerse. Hay que entender que operar en el corazón era considerado algo imposible, ¿okay? Tabú prácticamente. Abrir el corazón implicaba la muerte. No se podía hacer nada hasta que se desarrolló la máquina de circulación extracorpórea, que saca toda la sangre del cuerpo, la oxigena y la vuelve a bombear adentro, y así permite operar en el corazón. Y la primera operación de válvula aórtica en el corazón fue en 1962 por el doctor Ross. Desarrolló el Ross Procedure, como le decimos ahora, que es sacar la válvula pulmonar, ponerla en la posición aórtica
y poner otra válvula en la válvula pulmonar, en este caso una válvula cadavérica en ese momento. Pero la técnica ha evolucionado, se desarrollaron las válvulas protésicas, tanto bioprotésicas, sean de vaca o de puerco, o metálicas, y han ido mejorando a lo largo de los años con distintas configuraciones para distintas aplicaciones. Pero el ímpetu humano siempre nos ha llevado a tratar de ir de esto, que es una operación de corazón abierto, esternotomía, a llevar las cosas a ser menos invasivas para tratar de hacer menos daño al paciente, si es posible. Y el doctor Crivier, en Francia, que de hecho murió recientemente, lamentablemente, en 1986 también, al mismo tiempo que se estaba desarrollando el stent coronario, hizo la primera valvuloplastia con balón, que es atravesar una válvula aórtica estenótica, abrir el balón, dilatarla y mejorar la situación, pero solo temporalmente. No era un arreglo a largo plazo porque la válvula volvía a regresar a su estado estenótico en un plazo corto de semanas. Y aquí está el doctor Crivier, perseveró, y en el año 2002, casi 20 años después, logró hacer el primer reemplazo de válvula aórtica percutánea en Francia. Y este es el paciente en el fondo. La descripción del caso está acá. El aparato que utilizó es el que está arriba, que se ve bastante escueto por estándares actuales, casi como hecho en un garaje. Y abajo están las fotos del primer implante. Y una cosa interesante es que era tan grande el aparato que no lo podían meter por las arterias, sino por la vena, que es un poco más compliant. Entonces entraban por la vena femoral, subían a la vena cava, entraban a la aurícula derecha, cruzaban a la aurícula izquierda de manera transeptal, bajaban al ventrículo izquierdo, subían a través de la válvula aórtica y así después podían reemplazar la válvula. Mi mamá, que es cirujano, diría que esto es casi como sacar las amígdalas con un rectoscopio, pero era prácticamente lo que se podía hacer en el momento. Aquí estoy yo, por esa época, en laboratorio de fisiología, y ese pote que está ahí es mi orina. Sin mucho comentario. Siguiente. Ok, para simplificar el procedimiento, era más sencillo hacerlo entrando por la arteria, llegar a la aorta, cruzar la válvula y reemplazarla. Y eso fue lo que se hizo en el año 2005, y así es como lo hacemos ahora. Esto fue un avance importante del desarrollo de la técnica, y ese procedimiento tiene una historia cercana a mí en cierto modo porque fue hecho en Venezuela. Yo soy venezolano, yo trabajé en este hospital en donde están estos doctores, los conozco muchos de ellos, y el doctor coordinador es el doctor David Fish, que es este señor que está acá. Él fue el que nos entrenó a mí y a mi clase en cardiología intervencionista. Y este fue el regalo que le dimos cuando nos graduamos, que hasta ahora sigue siendo el regalo más interesante que he visto. Número 1, premio. Y otra cosa importante es que este doctor desarrolló su propia válvula aórtica, fundó una compañía y el año pasado demandó a Medtronic por infringir sus patentes. Y ganó $106.5 millones el año pasado. Así que estoy esperando que me saque el pasaje en su yate. Trabajamos juntos. Lo tengo 2 oficinas más allá. No me ha invitado todavía. Ok, seguimos en el pasado. Ya se hicieron las primeras experiencias en humanos. ¿Qué vino después? Bueno, antes de seguir, estos son los aparatos disponibles en el mercado, la mayoría de ellos. Los jugadores principales están aquí. Arriba, la Self-Expanding Valve de Medtronic y abajo la Balloon Expandable Valve de Edwards para que vean cómo se ven. Después de que se hizo en humanos, ahora hay que hacer los estudios clínicos, los clinical trials, y lo primero es en pacientes ancianos de alto riesgo para evaluar que el aparato funcione antes de comenzar a implantarlo más indiscriminadamente, digamos. Y se demostró que los resultados fueron similares, resultados positivos, pero todavía no estábamos listos para seguir avanzando. Tenía ciertas complicaciones. Estos son los años mid-2010s. El procedimiento era con anestesia general.
complejo, alta tasa de marcapasos por injuria al sistema de conducción, complicaciones vasculares, había más strokes con esta válvula que con la válvula quirúrgica, habían fugas perivalvulares, no sabíamos cuánto iba a durar la válvula porque la poníamos en pacientes ancianos y era un aparato nuevo, pero había una luz al final del túnel, se veía que las cosas iban por buen camino. Aquí en el año 2010, cuando yo me estoy graduando de medicina en Venezuela, aquí disfrutando con agua no alcohólica, esa fue también la época en la que se exacerbaron mucho los problemas en Venezuela y estaba yo lanzándole piedras a la policía cada 3 meses más o menos antes de irme para allá. Seguimos en el presente ahora. Nos saltamos algunos eventos por simplicidad. Después de probar la válvula en pacientes de alto riesgo quirúrgico, se probó en pacientes de riesgo quirúrgico intermedio y los resultados fueron positivos. La válvula fue efectiva y durable. En el 2016 comenzamos a hacer más válvulas transcatéter que válvulas quirúrgicas y hoy día en Estados Unidos se hacen muchas más reemplazos aórticos transcatéteres que quirúrgicos. Invitamos nosotros en el 2016, en el posgrado de cardiología. El que está sentado es el Dr. Cooley, una eminencia en cirugía cardiovascular, y de pie el Dr. Willerson, una leyenda también, cardiólogo no intervencionista. Incluí esta foto porque no estaban las mujeres de mi clase en la foto anterior. Está Carol Lai, la doctora Brianna Costello. Un poquito de énfasis en las dos doctoras. Esta doctora ahora es partner mía, también la tengo al lado. Si la quieren ver a alguien que sea de asuntos de Women in Cardiology, ella los puede ayudar. Y obviamente si sabe que puse esas fotos aquí, me va a matar, le voy a decir mañana. Ok, después de hacer pacientes de riesgo intermedio, se movió a pacientes de bajo riesgo en el año 2019, que fue un paso bastante importante y ha llevado a que el procedimiento se ha hecho con bastante más frecuencia aquí en Estados Unidos. Los resultados fueron positivos. Todavía hay ciertos problemas, hay más marcapasos con la válvula transcatéter, pero hay menos fibrilación auricular, menos sangrado importante. Entonces, al final los outcomes son similares con la cirugía. Para algunos pacientes puede que sea mejor la válvula transcatéter, para otros es mejor la cirugía, pero ha ido avanzando el conocimiento. Seguimos en el presente y hemos tratado de simplificar el procedimiento de algo complejo a algo simple, o más simple, pero no más simple de lo necesario. En la foto de la izquierda es una foto de una operación que estaba haciendo el Dr. Cooley, que es el que estaba sentado en la foto anterior, durante una reunión quirúrgica en los años 60, y a la derecha estamos nosotros haciendo un tower. A nadie le interesa, a nadie le importa. Y hemos publicado nuestra experiencia en tratar de simplificar el procedimiento y demostramos que utilizando anestesia local, no admitiendo al paciente terapia intensiva, no utilizando eco transesofágico, dando al paciente de alta pronto, los resultados son bastante similares a como era hecho antes, que era la anestesia general, la terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y de hecho ahora la manera estándar de hacerlo es con anestesia local. Y mientras más casos haces, van mejorando los números. Son los números de nuestro hospital. Tenemos menos strokes, menos marcapasos. Vamos mejorando, pero todavía no estamos ahí. ¿Okay? El procedimiento es muy bueno, pero puede ser mejor todavía. Pero es una buena historia de avance. Ahora estamos en los años 2020. El procedimiento es más simple, más cómodo, hay menos complicaciones, menos marcapasos, menos strokes. Se están haciendo más válvulas transcatéteres que válvulas abiertas. Pero todavía hay preguntas. ¿Cuánto dura la válvula? Porque la mayoría de los implantes son en pacientes mayores. ¿Qué válvula es mejor utilizar? ¿Cómo hacemos con pacientes más jóvenes que se quieran poner esta válvula? Y son cosas que estamos respondiendo poco a poco. Tenemos cierta idea. Esta es la data de 3 años del trial de pacientes de bajo riesgo, o sea, el más reciente, con válvula self-expanding. Y lo que se vio es que la válvula transcatéter se degeneró menos que la válvula quirúrgica, algo que es muy interesante. Tiene sus caveats y algunas razones específicas, pero nos dice que podemos estar un poco más tranquilos acerca de la pregunta de la durabilidad, al menos con este tipo de válvula.
Esto es donde estamos ahora nos movemos al futuro. ¿Qué viene después si alguna de estas cosas ya están pasando? Una de las razones por las cuales la válvula se puede degenerar es por deposición de calcio en la válvula. Se desarrolló un coating especial anticalcio que le pusieron Resilia y se ha utilizado por años ya en la válvula quirúrgica y demostró que disminuye la tasa de degeneración significativamente y ya se está utilizando en válvulas transcatéter. Se ha probado hace no mucho tiempo. La válvula self-expanding, que algunos cardiólogos pensamos que complica el acceso a las coronarias porque esta válvula se la imaginan en la aorta, grande, alta, tapando donde salen las arterias coronarias para llevar sangre al miocardio. Están mejorando. Va a salir muy pronto una que tiene células más grandes y con la capacidad de rotación para alinear la anatomía. Las compañías están tratando de solucionar los problemas actuales para que esto sea más aplicable. Hay otras válvulas para otras aplicaciones, por ejemplo la JenaValve, que es esta para regurgitación aórtica. Hasta ahora hemos hablado puro de estenosis aórtica. Se están desarrollando nuevas tecnologías con nuevos materiales para mejorar la durabilidad y la eficacia de la válvula. Y aquí está la válvula Colibrí, que es la válvula del yate que estoy esperando. Esta gráfica, si no la han visto, la van a ver en algún momento. Lo que indica es que una vez que comienzan los síntomas de estenosis aórtica, que usualmente se alinea con estenosis aórtica severa, ahí comienzan los problemas y ahí es que hay que actuar antes de que sea muy tarde. Sin embargo, si la válvula protésica es más durable, potencialmente se podría intervenir antes. Y hay dos trials al respecto. Esto es futuro, ¿ok? El Progress Trial y el Expand TAVR Trial, evaluando válvula reemplazo transcatéter en pacientes con estenosis moderada. Ahora hay que tener cuidado porque a veces hacer procedimientos de manera indiscriminada en pacientes que están relativamente sanos, usualmente lo más que podemos hacer es empeorar. Así que estos resultados tienen que ser súper positivos antes de considerar hacer estos implantes en pacientes con estenosis moderada. Hay mucho avance en el campo de prevención de strokes. Eso también está para futuro, con aparatos de protección de embolización. Esto es futuro y presente. Cuando hacemos un caso no estamos solamente pensando en cómo voy a atender a este paciente hoy, sino cómo voy a hacer en 10 años con el siguiente procedimiento y en 10 años cuando le toque el otro procedimiento, sobre todo si estás haciendo pacientes que tienen 60 años, incluso 50 años. Hacemos válvula transcatéter y después quirúrgica, después transcatéter, cirugía ahora, transcatéter, etcétera, etcétera. Se llama Lifetime Strategy y es uno de los principales focos de investigación actual. Tal vez solo una pastilla para tratar estenosis aórtica. Se ha intentado por muchos años desarrollar una pastilla para prevenir y todos los estudios han fallado, todos. En resumen, hay un grupo de drogas que son los DPP-4 inhibitors, que son tratamientos para la diabetes. Es un grupo de drogas, la sitagliptina es una de esas medicinas. En Corea del Sur desarrollaron una llamada evogliptina, que se acumula 20 veces más en tejido cardíaco que las otras. Y lo que han visto es que cuando utilizan la medicina, se disminuye la formación de osteoblastos en tejido de válvula aórtica, disminuye la deposición de calcio en la válvula aórtica y en las arterias coronarias y mejoran los parámetros hemodinámicos en ratones y en conejos. Entonces, esto ahora lo estamos tratando en humanos. El estudio comenzó en la clínica en mayo. Yo soy el principal investigator del THI con este trial, así que si tienen pacientes que creen que sean candidatos ideales, con mucho gusto contáctenme. Sería muy interesante encontrar la primera pastilla para prevenir la progresión de estenosis aórtica. No es solamente la válvula aórtica, ¿okay? El campo de cardiología intervencionista, cardiología estructural, está avanzando mucho y muy rápido para tratamientos de la válvula mitral, de la válvula tricuspidia, el appendage de la aurícula izquierda, sin contar la cantidad de aparatos de aterectomía para remover calcio de las coronarias, trombectomía,
diferentes tipos de stents, balloons, drug-eluting balloons. En realidad es un campo que está avanzando muy rápido, es muy interesante y emocionante ser parte de él. Gracias a Dios tenemos un equipo de investigación que nos ayuda a participar en todos estos clinical trials que lamentablemente hace falta una villa para poder hacerlos. Tenemos estudios en cirugía robótica, desarrollando nuevos aparatos para tratar fibrilación auricular, en circulación asistida, un nuevo corazón artificial. Esta vaca que está caminando tiene un corazón artificial, está aquí en el sótano del hospital, estaba aquí en el sótano del hospital y les voy a dar una historia. Terapia genética para mejorar función cardíaca, desarrollo de un marcapaso nanométrico, terapia de células madre para tratamiento de heart failure. Este es el trial de la estenosis aórtica que le estaba hablando. Y este espíritu innovador me lleva a esta historia que es súper característica de aquí, de Houston y de estos hospitales. El doctor Cooley, que es el de los ojos de arriba, y el doctor DeBakey, el de los ojos de abajo, eran dos cirujanos cardiovasculares en Houston muy, muy famosos. El doctor DeBakey era un poquito más senior, Cooley más nuevo, pero tenía una gran habilidad quirúrgica. Y juntos estaban desarrollando un corazón artificial total para el tratamiento de fallo cardíaco biventricular. El doctor DeBakey pensaba que el corazón no estaba listo para ser implantado y Cooley pensaba que sí. Resulta que el doctor DeBakey estaba fuera de la ciudad en una reunión y había un paciente que estaba empeorando y Cooley implantó el corazón artificial en el corazón mientras DeBakey no estaba. Esto disparó a Cooley a la fama, la estratosfera de la fama nacional e internacional y generó una división completa entre estos dos miembros súper reconocidos del campo quirúrgico nacional. El doctor DeBakey se quedó en el hospital metodista y el doctor Cooley fundó el Texas Heart Institute, que es donde estoy yo ahora, y durante muchos años no se hablaron, aunque tenían los programas quirúrgicos más grandes del estado. Pasaron décadas y llegó este cirujano, que es Billy Cohn, que trabaja aquí, en su garaje, donde él es un inventor, tiene un montón de patentes, ha desarrollado un montón de aparatos nuevos, y ahora está trabajando en la nueva generación del corazón artificial, que es algo que todavía no hemos podido hacer bien, para que dure lo necesario para los pacientes. Y de hecho, estamos pensando que esta nueva generación que estamos emocionados, que creemos que la cosa puede funcionar bien, va a ser implantado dentro de los próximos meses. Pero durante el desarrollo de este aparato, él invitó a Cooley y a DeBakey a ver el implante en animales. Y ellos dos fue la primera vez que se hablaron después de como 40 años, y después se volvieron a ser amigos, y lamentablemente los dos ya fallecieron. Aquí estoy yo con un compañero argentino, cuando estaba yo haciendo escuela de medicina en Venezuela, vine a hacer una rotación acá por un mes, está el doctor Cooley, y ahora estamos aquí ya después de varios años al final del proceso haciendo el reemplazo valvular, obviamente súper agradecido de todos los mentores, pero siempre lo más importante es la familia. Tengo que poner a mi mujer aquí, si no me pega. Ok, bueno, hay muchas conclusiones específicas acerca de la válvula, bueno, cuándo es mejor una válvula que la otra, etcétera, 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 pero en realidad de esta charla lo más importante que quiero decir es que creo que esto es un momento fantástico, fértil y emocionante para convertirse en cardiólogo. Estoy totalmente opuesto a los, digamos, pesimistas, que son médicos que dicen, mira, si yo fuese tú, no lo haría otra vez, esto no lo haría otra vez, es terrible, la verdad. Yo creo que es fantástico, estoy súper feliz con mis decisiones y creo que el campo va en un camino emocionante. Trabajen duro, sigan sus sueños. Esta es una foto del grupo de nosotros y esta es mi información de contacto. Está mi email, mi celular, tengo WhatsApp. Siéntanse libres de escribirme para preguntas, comentarios, cualquier discusión que quieran tener. Si me quieren insultar también, bienvenido.
y muchísimas gracias por su atención. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Seguimos en línea con Alex? Sí, aquí estoy. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera agradecerte muchísimo y quiero invitar a los alumnos, a los estudiantes, a que aprovechen esta oportunidad para conversar con Alex, para hacerle alguna pregunta, puede ser una pregunta médica. Tenemos algunas preguntas ahí en línea que ahora vamos a leer, pero quisiera saber si alguien de aquí del público presente quiere hacer una pregunta. Es interesantísimo toda la historia que nos cuentas. El doctor Moisés Calderón, que está aquí con nosotros, que es mi maestro, él se formó en el Texas Heart y muchas de las historias que nos cuentas también la hemos escuchado de su boca, así que son increíbles. ¿Preguntas por aquí? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Súper interesante. No sé cuándo se va a volver a repetir una cosa de ese calibre con los dos cirujanos peleándose y causando todo este problema. Tenemos una pregunta aquí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Daniel. Un placer conocerlo, de verdad. Bueno, aquí mi compañero y yo tenemos una duda. Tenemos la intención de crear un artículo sobre los distintos modelos que pueden existir de corazones artificiales, pero realmente nos encontramos con la dificultad de que no existe mucha información disponible. Entonces queríamos ver si tenía alguna recomendación para poder ampliar la información que podemos adquirir para nuestro artículo. Sí, mira, claro que sí. Si quieres, escríbeme un email y puedo darle los detalles. Obviamente del que se está desarrollando aquí, que es el Viva-Core, no hay estudios en humanos todavía. Y han habido, mira, esto de la historia de los ventricular assist devices, HeartMate, HVAD, Jarvik, hay varios. Así que sí, con mucho gusto les puedo más o menos guiar un poco si me envían un email. Perfecto, estaría perfecto. Muchísimas gracias. No hay problema. ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí tenemos dos preguntas del público. Bueno, tenemos dos preguntas aquí de las personas que nos están viendo en línea. La primera de ellas es, ¿qué hay de los dispositivos de protección contra embolia cerebral? ¿Los utilizan actualmente? Hay muchos centros que lo están utilizando. El que está más disponible aquí en Estados Unidos se llama Sentinel. Pero cada vez que hacemos un estudio de si disminuye o no disminuye la incidencia de derrame cerebral, son unos resultados un poco soft. Parece que no es tan eficaz como creemos que es. Entonces, aquí nosotros tratamos de utilizarlo solo selectivamente en pacientes que creemos que están en alto riesgo de stroke, pero ni siquiera hay evidencia para decir que eso sea lo correcto. Así que ese campo todavía está en desarrollo. Yo creo que si un hospital no lo utiliza, no es incorrecto no utilizarlo. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de otro compañero que dice, ¿de qué depende que se elija un paciente para cirugía o para utilización de catéter? Sí, mira, al comienzo tenía que ser un paciente mayor con riesgo quirúrgico alto y ahora se ha abierto mucho. En el momento actual, ahora, si el paciente tiene más de 65 años y tiene una anatomía que permite hacer el reemplazo transcatéter, es decir, que puedes meter la válvula por la pelvis, que las arterias coronarias no están muy bajitas y no tienes riesgo de ocluirlas, hacer la transcatéter es una opción. Si tienen menos de 65 años, todavía favorecemos cirugía, porque no tenemos data a tan largo plazo. Y obviamente hay ciertas situaciones específicas, como si la válvula es bicúspide, si está muy calcificada, nos ayuda a tomar una decisión. De hecho, cada caso que se hace aquí tiene que pasar por un comité
que nos reunimos cardiólogos, cirujanos, médicos de imágenes, anestesiólogos. Se presenta el caso y se decide si se hace transcatéter o si se hace quirúrgico. Por eso son los principios generales. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien Un más placer. tiene alguna otra pregunta? ¿Hay otra pregunta aquí en el auditorio, doctor? Hola, ¿qué tal, doctor? Mucho gusto. Soy Braulio Romero. Ahorita a mí y a mis compañeros nos surgió una duda. Precisamente el semestre pasado llevamos una electiva que era una materia específica de trasplantes y pues vimos también mucho sobre los xenotrasplantes, o sea, como de otras especies, pero modificados genéticamente. O sea, en cuanto a trasplante valvular, ¿hay como un área en desarrollo o no sé? O sea, por ejemplo, hace poco leí lo del primer xenotrasplante de corazón, pero creo que a los pocos meses el paciente lamentablemente falleció. Entonces, no sé si ya se abandonó esa área o qué procede ahí. En cuanto al xenotrasplante, hay como dos campos moviéndose hacia adelante. Uno es el corazón artificial y el otro es el xenotrasplante con modificación genética. El centro de nosotros está más en el lado del corazón artificial, porque es lo que tenemos experiencia en las últimas décadas. El xenotrasplante está siendo avanzado en otros hospitales, pero se ve muy, muy interesante el concepto. Y las válvulas de por sí ya tienen material de vaca, de puerco, y hay raíces que se reemplazan a veces completas o de cadáveres o de puerco, pero en general la mayoría son hechas de pericardio, no de la válvula per se del animal. Así que va a ser interesante ver cómo va a avanzar el campo de trasplante también dentro de los últimos 10 a 15 años. Si va a ser más, porque la cantidad de trasplantes de corazón son limitados. Así que hay que tratar de buscar alternativas. Hay que ver si va a ser más corazón artificial o más xenotrasplante o si nos quedamos en status quo. Ya veremos en los siguientes 10 años. Muchísimas gracias, doctor. ¿O no? Yo quisiera preguntarte una cosa, Alex. Soy Fernando. ¿Cuáles son las principales complicaciones que están teniendo los pacientes de hoy en día que se tratan mediante válvula transcatéter? Sí, lo principal, obviamente hay una lista larguísima, ¿no? Primero, stroke, que yo creo que ya está menos del 2%. La tasa de marcapasos es todavía una de las barreras principales porque cuando se pone la válvula transcatéter está cerca del sistema eléctrico del corazón, de la rama izquierda de las DIS, y es en averaje 10%. Si utilizas unas técnicas más modernas, lo puedes bajar más o menos a 6%, pero tenemos ese límite. Las complicaciones vasculares están bastante bajas, infección está bastante bajo, fibrilación auricular bastante bajo. Así que, mira, la gran mayoría de los pacientes se van a la casa al día siguiente y les decimos que tengan cuidado por los siguientes 2 a 4 semanas. Pero ha sido bueno, mira, a medida que hemos hecho el procedimiento en más y más pacientes, no nos hemos encontrado con tanto problema como pensábamos que nos íbamos a encontrar, tal vez. Obviamente, los pacientes son bien seleccionados, tienen todos la tomografía, que la válvula va a estar bien, que las coronarias no van a ser obstruidas, que no hay riesgo bajo de perforación, todo eso viene antes en la planeación del caso. Ha ido bien. Los pacientes más longevos que han tenido para tratar con TAVI. Pero ¿cuál es el paciente de mayor edad? Sí. Del que yo conozco era 103 años. Pero eso era, yo creo, más en el momento en que se estaba haciendo en pacientes que no había opción, y todavía hay pacientes muy longevos, pero la mayoría de los casos, ahora ya si es una persona de manera muy mayor, lo pensamos bien, mira, de verdad hace falta el procedimiento o no. La gran mayoría de los pacientes están entre 70 y 80 años. Ese es el bulk principal ahora. Yo pienso que aquí es algo muy importante que sepan. La fragilidad del paciente depende o juega un papel muy importante para tomar una decisión de hacer un procedimiento como estos, ¿no? O sea, yo lancé esta pregunta de la edad, pero ustedes se imaginarán un paciente de 103 años, pues totalmente frágil, ¿no?
Nosotros tuvimos en el grupo un caso muy retador de una paciente de 94 años que hacía 10 años ya se le había documentado un aneurisma de la aorta ascendente, ¿no? De la torácica ascendente, y la señora no se quiso operar. 10 años después volvió con una insuficiencia aórtica severa, pero ahora también con insuficiencia mitral severa y con 94 años. El problema adicional es que la señora estaba totalmente lúcida, completamente funcional y había que hacerle algo ahora, ¿no? Entonces tomamos la decisión con todos los riesgos y los beneficios que pudiéramos dar de ponerle una TAVI y ponerle MitraClip, y el caso salió muy bien, pero fue de esos casos de suerte y de esas decisiones que cuesta trabajo tomar, ¿no? No, totalmente. Esos son los casos más interesantes, pero también los más difíciles. ¿Y le hicieron el TAVR primero y después el MitraClip, o los dos al mismo tiempo? ¿Cómo lo hicieron? Fue al mismo tiempo, fue en el mismo procedimiento. Hicimos primero la válvula aórtica y después el MitraClip. Ok. Y fue bien. Quisiera pedirle al doctor Calderón que nos hiciera algún comentario, por favor. Es una pregunta. Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Sí, bien. Agradecemos la participación. Esta nueva generación de pacientes de bajo riesgo se van a enfrentar a la disyuntiva de la válvula mecánica contra la biológica. Nosotros seguimos poniéndole válvulas mecánicas a todo mundo por debajo de 65 años de edad. Y nos va bien, claro. Hablamos del riesgo de la anticoagulación y el stroke, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que va a ser una cuestión de amplia discusión el tener un paciente de bajo riesgo de 50 años con estenosis aórtica o una aorta bivalva, si someterlo a un procedimiento transcatéter contra el beneficio que ofrece una válvula mecánica. Es una buena pregunta, porque yo soy fan de las válvulas mecánicas. Creo que pues, en muchos de los casos se hace bien una sola y listo, ¿no? Creo que en los últimos 5 años hubo un poco, por los cirujanos de nuestro centro, un poquito desbalance excesivo a poner muchas válvulas bioprotésicas y comenzaron a poner muchas menos mecánicas. Y después bastantes de esas comenzaron a fallar prematuramente, sobre todo la trifecta. Y en los últimos 2 años ha comenzado a subir el número de válvulas mecánicas, sobre todo con la Onyx también, que está siendo utilizada un poco más acá. Yo creo que si un paciente es mayor de 65 años, mayor de 60, un poquito pushing it, ¿no? Y se le va a poner una válvula bioprotésica, en ese momento se puede considerar hacer transcatéter. Ahora, si se está considerando una válvula mecánica y el paciente es de 60 años o menos, yo creo que todavía eso sería estándar. Aquí nadie pone un TAVR en alguien de 60 años o menor, a menos que sea una situación especial de alguien de súper alto riesgo quirúrgico por X o por Y. Así que estoy de acuerdo. Gracias. Yo tuve un profesor en España que de 45, 48 años tenía, y cardiólogo intervencionista, y él decía, si yo llego a tener estenosis aórtica ahora, pónganme una TAVI, y luego me ponen una TAVI valve-in-valve, y luego me vuelven a poner una TAVI valve-in-valve. Yo creo que también podemos llegar a abusar en ese sentido, ¿no? Lo que está diciendo el doctor Calderón de el éxito y el procedimiento tan rutinario, tan conocido, los beneficios, las complicaciones que son cada vez menores de las cirugías de reparación o de recambio valvular en la gente menor. Yo pienso que no hay duda, ¿no? Aunque estamos viendo en los congresos, ahora en el American College salió otro artículo en New England comparando SAVR contra TAVR en pacientes de bajo riesgo y moderado riesgo. Sí, mire, yo creo que toda tecnología nueva tiene que ser
entrada con cuidado. Y yo sé que mi charla es un poco, como digamos, optimista, pero sí, hay que tener cuidado en no irse mucho para un lado y siempre acordarse de que el balance es importante y aprender lecciones de lecciones pasadas. Así que yo creo que el TAVR va por un camino de ser similar a una válvula quirúrgica bioprotésica. Si los cirujanos siguen bajando la tasa de complicaciones y se desarrolla una válvula nueva que se demuestre que dure más, eso ya cambia la discusión. Y obviamente con las válvulas mecánicas es otra discusión completamente. Yo en mi práctica creo que 65 para mí es la edad de corte cuando se puede comenzar a discutir la opción de TAVI, y obviamente más de 75 para mí ahí no hay mucha discusión, en mi opinión. Muchísimas gracias. Oye, no sé si es abuso, comentabas que estaba contigo tu colega Brianna. Correcto. ¿Está contigo? Sí. Es que mira, el público que tenemos aquí, yo creo que es un 70% mujeres, ¿eh? Yo creo que la medicina se está volviendo así, un 70-30, y son las mujeres las que reinan ahora. Entonces, no sé si nos quisiera dar algún comentario para nuestra... Ahora, pues déjame ver si está allá. Se nos fue. Se nos fue. Tiene que ir a atender a sus 2 hijos. Para la próxima. Te queremos agradecer mucho. Y una cosa que te quería pedir, la carrera de medicina es muy complicada. Cada vez más, como estudiantes, estamos aspirando a salir al extranjero, a hacer rotaciones fuera, a estudiar las especialidades fuera, y nos sirven de inspiración gente como tú. Quisiera, si nos pudieras dar un comentario, algún consejo. Bueno, mira, yo me fui de Venezuela, evidentemente, así que soy parte de ese grupo de personas. Yo no me quería ir, yo estaba súper feliz donde estaba, me encantaba el estilo de vida, pero prácticamente las circunstancias lo obligaron. Pero siempre, si se quiere, y se puede, totalmente. Y yo creo que ahora es, aunque siempre es obviamente difícil para los extranjeros por múltiples barreras, es un momento en que el camino está mejor establecido. Ya están los puntos más o menos claros, ya hay gente que puede ayudar, gente que estuvo en tu universidad, gente, yo también puedo ayudar, por ejemplo. Así que yo diría, para el que lo quiera hacer, se puede hacer, y con mucho gusto me pueden contactar. Ahora, yo me hubiese quedado en Venezuela si hubiese tenido la opción, pero bueno. Si hay alguna otra pregunta. Pues agradecemos a Alex Postalian. Muchísimas gracias, Alex. Vale, gracias por la invitación y que tengan muy buena tarde.